A sus nombres, ahora sí. Pues buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a silenciar micrófonos, vamos a sacar cuadernos, vamos a arrancar con la clase de teología sistemática. No recuerdo qué lección vamos como por la 8 o la 9, ¿no? Si no me equivoco, vamos por La ahí. 8 fue la anterior que vimos doble. Ok, entonces vamos en la lección 9 y hoy vamos a estar estudiando la doctrina de la expiación. Vamos a ver cómo es la expiación en el Antiguo Testamento, cómo se hacía anteriormente, y vamos a ver cómo es la expiación en el Nuevo Testamento. También vamos a analizar el origen del sacrificio, cómo se ordenó en el cielo y cómo es que se instituyó aquí en la tierra, cómo se originó, por qué se originó. ¿Quién sacó esta onda, no? De que se tenía que matar un animal para la expiación, para el perdón de pecados. Y vamos a ver también su naturaleza, la naturaleza de este sacrificio y por supuesto qué tan eficaz es el sacrificio. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dé fuerzas. Señor, esta noche te pedimos, Dios mío, que te manifiestes en nuestra vida, por favor. Háblanos, Señor. Que no sea un rato más, que no sea solamente un requisito, sino que podamos desprender virtud de este increíble y precioso tema que vamos a estudiar hoy. Mi oración es que quede bien grabado en el corazón, en los pensamientos de todos los estudiantes, para poder tener un conocimiento más firme de por qué, Señor, haces, hiciste y harás las cosas y por supuesto conocerte más. En tu nombre, Dios mío, nos ponemos para este estudio. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar lo primero para entender qué es la expiación. Yo voy a irles dando los apuntes y ustedes vayan agarrándole de la guía que les di. Vayan viendo si hay algún comentario para que lo llenen. Si no, solamente tomen apuntes. Yo les sugiero que hagan mapas mentales, son más rápidos y más fáciles de entender después. La expiación es la palabra hebrea kiper, con doble P, kiper, que significa cubrir. Teológicamente significa ocultar de la vista de Dios el pecado. Eso significa ocultar de la vista de Dios el pecado para no provocarlo a la ira. Esa es la palabra expiación. Ahora, ¿qué es la expiación? Por ahí en sus apuntes está ese concepto, esa pregunta. ¿Qué es la expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un cordero o un chivo expiatorio. Lo repito, es la eliminación de la culpa. ¿Sí dije de la culpa? Sí dije de la culpa. O el pecado a través de un cordero o un chivo expiatorio. Ok, ¿qué es esto? Bueno, había un sujeto culpable, una persona culpable, y para quitar esa culpa presentaba este chivo expiatorio. De ahí sale esta expresión que a veces usamos, ¿verdad? Donde se sacrifica a un inocente, se sacrifica a alguien que no hizo nada, y esta persona queda absuelto de cualquier pena por medio de esta expiación. Y era una práctica habitual de los hebreos en el Antiguo Testamento. Y esta expiación, repito, en el Antiguo Testamento tenía que ver con un sacrificio y con un derramamiento de sangre. La expiación se hacía con el chivo expiatorio o el animal expiatorio, se degollaba, se derramaba su sangre y debía de ser un inocente. Es decir, yo tengo la culpa y para yo no morir, llevo a alguien inocente, pero obviamente no voy a llevar a una persona, no voy a llevar a otro, no voy a llevar a mi hijo, no voy a llevar a un familiar
¿Qué es lo que mandó Dios? Que presentes un animal. Ese animal que, como decimos, ¿no? Ni la debe ni la teme, no hizo nada, recibe tu culpa. Y ese animal debe de morir por tu culpa, por tus pecados. Dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Casi, esa palabra es importante. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, se derramaba esta sangre donde se intercambiaba una vida por el perdón de Dios, una vida por el perdón divino. Además de que esta expiación era un símbolo de adoración y en el Antiguo Testamento, estoy hablando, todo lo que estoy diciendo ahorita es la práctica del Antiguo Testamento, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en sus pensamientos. Era un ritual de tipo profético, es decir, era un ritual que estaba anunciando algo que en un futuro se iba a hacer. Entonces era una adoración y también era algo profético. Todo lo que se hacía, todo lo que se hacía en el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, los ritos que se hacían en el tabernáculo eran tipos y sombras que señalaban hacia un sacrificio perfecto. Ustedes recuerdan, todavía en los tiempos de Jesús, cuando el Señor Jesús fue a sacar a los que vendían los animales, ¿se acuerdan? Que estaban a la entrada del templo vendiendo los animales y lo hacían, era terrible, ¿no? Porque llegaban las personas que pues era difícil llevar un animal desde tu casa. Entonces llegaban a Jerusalén y pues era más fácil comprarlo ahí. Y lo que hacían los vendedores era algo así como te garantizaban, compre este animal que lleva la garantía de que pasa la inspección del sacerdote. Porque los sacerdotes verificaban detalladamente el animalito, que no tuviera ningún defecto. Si tenía un pelito diferente a todo su pelo, ya era imperfecto, ya no se podía sacrificar. Y es lo que hacían estos. Entonces, revisaban cuando alguien llevaba un animal y se lo vendían bien caro porque era temporada alta. Como era temporada alta, pues órale, a ver, este te va a salir el doble de precio. Y algunos otros, cuando llegaban con sus animales, los revisaban y les decían, no, tu animal no pasa la inspección, lo siento, pues tienes que volverte a formar o tienes que regresar otro día, o déjame tu animal y te vendo este asegurado, garantizado que pasa la inspección. Y dejaban su animal y les vendían al doble el otro animal. ¿Y qué hacían después? Pues ese animalito que les habían dejado, pues va a venderse, ¿no? Para el que seguía. Era el enojo, era la corrupción que había en la élite de los fariseos hipócritas, ¿verdad? Acuérdense que probablemente no todos eran hipócritas, los que, como Pablo, ¿no? Decía él que guardaba toda la ley, pero sí vivían una hipocresía de que empezaron a hacer caso más a sus ritos que a lo que realmente enseñaba la Torá, o lo que en ese tiempo era la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces era un tipo y una sombra que señalaban hacia un sacrificio perfecto. Pregunta de examen muy fácil de contestar. ¿Quién iba a hacer ese sacrificio perfecto? Jesucristo, exactamente. Jesucristo iba a hacer ese sacrificio perfecto. Entonces, esta sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento del corderito, solamente, y esto es importante, cubría el pecado, pero ahí seguía, ¿sale? O sea, este corderito, haz de cuenta que te manchaste la camisa, comiste algo y te manchaste, entonces para que no se vea te pones un suéter encima, la mancha ahí sigue, solo lo está cubriendo, ¿no? O como cuando eras bien chavito y tus papás te decían, ve a limpiar tu cuarto
y cuando ya oías que regresaban porque iban a ver si limpiabas el cuarto, todo lo metías al armario o abajo de la cama, ¿no? Y entonces, cuando entrabas, pues parecía que estaba limpio, pero ahí seguía toda la mugre, nada más estaba abajo de la cama. Eso, en ilustración, es lo que hacían los corderos en el Antiguo Testamento. Cubrían, pero no quitaban el pecado. Entonces, el propósito de estos sacrificios era para que los judíos entendieran lo que iba a suceder, que se necesitaba un sacrificio perfecto, inocente, que ocupara el lugar del culpable y quitara el pecado. Vamos a entrar entonces al origen de este sacrificio, de esta expiación. El origen. ¿Dónde se origina el sacrificio de expiación? Inciso A, se origina en el cielo, es ordenado en el cielo. Recuerden que la tierra es un reflejo de todo lo que hay en el cielo, el templo, el tabernáculo, lo que hay aquí en la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, como algunos piensan, ¿no? Que de repente, híjole, pecó Eva, pecó Adán, y ahora ¿cómo le hago? Híjole, ya cambió todo. Yo pensé que no me iban a fallar, pensé que todo estaba perfecto. Algunos llegan a pensar inocentemente que Dios no sabía que eso iba a suceder, que lo agarraron por sorpresa y su plan B fue un sacrificio. Pero vamos a ver que no lo agarraron por sorpresa, que no fue un plan B, y el tercero ahorita se los digo. Número 1, vamos a ver a Primera de Pedro 1:20. Y agárrate con este pasaje porque está poderoso, ¿eh? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero no manifestado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí nos deja dos verdades bien firmes, bien claras. La primera, ¿cuándo se destinó que Dios iba a bajar a la tierra y tenía que hacerse hombre y tenía que morir y tenía que resucitar? Desde antes que el mundo se creara. ¿Sale? Para que se quite la duda de que le fallaron y plan B, el sacrificio. No. Ya Dios sabía lo que iba a pasar y se destinó. Y número 2, este mismo pasaje nos deja ver que los postreros tiempos, ¿en qué momento iniciaron? En el momento en el que Jesucristo estaba en el madero. Ahí se inició la última generación. Porque todavía hay, cuando entremos a escatología lo vamos a ver, todavía hay algunos que tienen dudas sobre que Pablo hablaba de la última generación y decían, pero la generación de Pablo ya murió. Bueno, es que precisamente este pasaje de Pedro nos deja ver que esta última generación son los postreros tiempos. Y estos postreros tiempos son iniciaron con el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se origina la expiación? ¿Dónde tiene su origen? Desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Ya se dieron cuenta cuándo fue inmolado el Cordero? O sea, muchos piensan que fue cuando en el día cero, en el año cero, ¿verdad? Ahí fue lo que en la tierra se hizo. Pero recuerden que primero todo se hace en donde, en el cielo, como en la tierra. Por eso es que algunos tienen dudas de cuando Jesús resucita y unos evangelistas dicen que lo tocaron y otros evangelistas dicen que les dijo no me toquen. Entonces dicen, por fin, ¿lo tocaron o no lo tocaron?
Pero es que es precisamente que cuando el Señor resucita, lo primero que tiene que hacer es llevar la ofrenda ¿a dónde? Al altar del cielo. Y ya que se hizo la ofrenda en el altar del cielo, ya baja a la tierra. Todo tiene su origen primero en el cielo, y en el cielo no hay tiempo. Nosotros tenemos 3 dimensiones. ¿Cuáles son nuestras 3 dimensiones? Alto, profundo y alto, profundo y tiempo, ¿verdad? Estamos por eso. Pero en el cielo no hay tiempo. En el cielo es la eternidad. La eternidad no tiene un origen, no tiene un fin, es la eternidad. Es un concepto complicado de entender. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es historia, ¿verdad? Lo que para algunos lo ven hacia el frente, Dios ya lo vio, ya lo vivió, ya sabe. Vamos a ver una cita más en Hechos, capítulo 2, verso 23. Hechos 2, 23. Dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo repito, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estas 2 palabras enciérrenlas porque teológicamente son muy importantes. Anticipado conocimiento. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Es decir, la desobediencia ya estaba determinada desde antes que el mundo se formara. Dios ya sabía que íbamos a fallar y Dios ya tenía la cura. Entonces viene la clásica pregunta: ¿por qué Dios no elimina el mal? ¿Por qué Dios no acaba con eso? ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, lo primero, porque Dios no creó robots. Dios nos creó con decisión propia, donde uno decide. A Adán y Eva le dijeron, aquí está, tú decides. En la Biblia el Señor dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición, pero si no quieres, escoge lo que tú quieras. Entonces esa es la responsabilidad humana. Por eso es que existe el castigo. ¿Por qué existe el castigo? Porque Dios te dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Estas son las leyes y estas son las consecuencias. Tú decides, es la responsabilidad humana. Y número 2, ¿por qué no lo destruye o por qué no lo elimina? Porque estaríamos destruidos todos, iniciando por quien hace esa pregunta. Todos estaríamos destruidos por cuanto todos pecamos. No, no hay nadie que hoy diga que no ha pecado, no hay nadie que diga que no tiene maldad. Hemos pecado. Entonces, por eso es que Dios ya sabía la corrupción del mundo, ya sabía el cáncer y ya tenía la cura. ¿Desde cuándo? Desde antes. No le tomó por sorpresa. Inciso B o número 2, no sé cómo le hayan puesto ustedes. Inciso B, primero se origina en la tierra y después se instituye, perdón, se origina en el cielo, inciso B, se instituye en la tierra. ¿Ok? Se instituye en la tierra. Es decir, que pasaron centenares de miles de años antes de la consumación del sacrificio vicario de Cristo. ¿Qué podía hacer el hombre pecador mientras Cristo no había venido a morir por la humanidad? O sea, recuerden que la historia está antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, los mayas, los aztecas, totonacas, los peruanos, ¿cómo se llaman? Los incas, los egipcios, todos los que vivieron antes de Cristo, que todavía no venía el sacrificio vicario perfecto de Cristo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo es que vivieron sin todavía no se hacía este sacrificio del Señor Jesucristo? Bueno, desde el comienzo Dios determinó una institución que prefigurara el sacrificio de Cristo. Repito, una institución que prefigurara el sacrificio de Cristo. Y así se convirtió en un medio de la gracia para arrepentimiento de aquellos creyentes. ¿Cómo era o cuál era esa institución? La institución del sacrificio de animales. Esta institución del sacrificio de los animales es de las más antiguas que existen en las culturas, en todo el mundo. ¿Cuándo
¿Cuándo empezó este primer sacrificio? ¿Dónde se originó este primer sacrificio? ¿Dónde se instituyó que antes de Cristo tenía que haber algo que prefigurara lo que iba a suceder en el futuro? Sucedió con Adán y con Eva. Ahí sucedió. Adán y Eva pecan. ¿Ok? Entonces, cuando pecan, cuando desobedecen a Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Trataron ellos por sus medios de ocultar su pecado. Y fue que corrieron a la higuera y cortaron estas ramas de la higuera. Y al cortar las ramas de la higuera, pues, ¿qué hacen? Tratan de cubrir. ¿Qué significa tratar de cubrir? Bueno, que ellos lo hacen con esfuerzos humanos. ¿Cuáles son los esfuerzos humanos? Pensar que porque doy a la caridad me voy a ganar el cielo, que porque pago indulgencias me gano el cielo, que porque hago ciertas cosas me gano el cielo. Eso es ponerse hojitas de higuera. Esos son los esfuerzos humanos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le pregunta, ¿dónde estás? Ya sé que pecaron, confiesa, arrepiéntete. ¿Y qué hizo Adán? Número 1, confesó y se arrepintió. Esta es la clave de todo el proceso de evangelismo. Primero te arrepientes, es el llamado que hacemos. No les decimos tu vida va a cambiar, Dios te va a sanar, te va a acabar tu crisis financiera o de salud, no. Lo primero que les decimos a las personas es, tú pecaste y has tratado de remediar tu pecado con hojas de higuera, pero tienes que reconocer que no se puede y arrepentirte. Una vez que se arrepintieron, ¿qué hizo Dios con ellos? La Biblia dice que los vistió, ellos se vistieron con hojas. ¿Y qué hizo Dios? Los vistió. Al vestirlos Dios, ¿qué tuvo que hacer para ponerles pieles? Tuvo que hacer un sacrificio. Ahí es donde se instituye el sacrificio de un inocente para cubrir la culpa del pecador. Podemos entender que seguramente la Biblia no lo dice, pero seguramente el animal que mataron pudo haber sido un cordero para cubrirlos. Ahora sí que ahí se inventó la ropa de lana, no es un invento actual. Ahí se inventó, ahí está el primer diseñador de modas, ¿no? Ahora fíjense cómo el diablo quiso apropiarse hasta de eso, ¿verdad? Ahora la moda está apropiada por homosexuales, está apropiada por una compañía perversa y malvada que lo único que busca es denigrar el cuerpo, provocar lujurias, en fin, tantas cosas, ¿no? Decía un pastor, de a peso el kilo de aguayón, abaratar el cuerpo humano. Pero si ustedes se dan cuenta, el primero que instituyó la moda fue Dios. El hombre quiso poner taparrabos y Dios dijo, a ver, no taparrabos, cúbranse bien, tápense bien, ¿verdad? Ese no era el tema, pero ese es 2 por 1, ese se los dejo ahí. Entonces, el objetivo principal de este sacrificio era proporcionar una cubierta divina para la conciencia del culpable. Y esto aparece en el primer libro de la Biblia. Vamos ahora, fíjense, empieza el sacrificio de la expiación en el primer libro de la Biblia y acaba la Biblia con un sacrificio. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y miré, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Delante de quién? Del Cordero.
A ver, ¿Dios permite que se postren delante de otros dioses? No. ¿Y por qué permite que se postren delante del Cordero? Porque es Dios. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Ok, este libro de Apocalipsis, hay a muchas sectas que no les gusta leerlo, ¿eh? O sea, sufren con este capítulo, con este libro de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahorita que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, haces la conexión de cuando los llamó un reino de sacerdotes, cuando los sacó de Egipto. ¿Te diste cuenta? Los saca de Egipto. ¿Quién los sacó? Ya estudiamos esto. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién peleó todo? Dios. ¿Quién les hizo los milagros? Dios. ¿Qué hicieron ellos? Quejarse, refunfuñar y nada. Dios hizo todo. Ya que los sacó de allá, fueron bautizados en el río, ¿verdad? Y llega el momento cuando les va a poner las leyes. Pero antes de ponerles las leyes, les dice: ahora ustedes son un reino de sacerdotes, pueblo escogido, nación santa. ¿Se dan cuenta cuando? O sea, nadie puede amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, si primero, Apocalipsis 5, el Cordero no hizo el sacrificio por ti. Ahí está. ¿Y quién es ese Cordero? Es Dios, en el cual todo el consejo celestial, todo mundo en el cielo se dobla sus rodillas delante de él, y nosotros también. Nosotros también lo hacemos. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué doblamos las rodillas? Recuerde, lo que hacemos en la tierra es un reflejo de lo que se hace ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué le cantamos a Jesús? Porque estamos reflejando lo que sucede ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué cantan que digno es el Cordero de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra? Porque en el cielo es lo que están haciendo. En el cielo doblaron sus rodillas y le dijeron: a él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la alabanza, al que es, al que era, al que ha de venir, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y eso precisamente es lo que en la iglesia hacemos. Por eso es importante la alabanza y la adoración. No es, como les dije el domingo, no son los cortos, no es para entretener, no es mientras llegan los demás. Es un momento de suma importancia. Adoramos al Cordero. Por si alguien no entendía por qué lo hacemos, por si alguien no entendía por qué dirigimos la adoración a Cristo, se los estoy explicando, porque es el Cordero de Dios. Vamos a ver el número 2, que es la naturaleza del sacrificio. La naturaleza del sacrificio. Ay, no, sí tengo que acabar, ¿eh? Casi nunca acabo un tema en una clase y sí lo tengo que acabar. Ok, la naturaleza. Esta explica con toda probabilidad la adoración por medio de los sacrificios. O sea, se adoraba. ¿Cuál es la naturaleza del sacrificio? De adoración. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio? Porque es una adoración. Eso es importante. Y ha sido practicado en todas las edades, por todas las naciones de la tierra. A ver, ¿quién le dijo a las culturas antiguas que se tenía que hacer un sacrificio para calmar la ira de los dioses? ¿Quién les dijo? ¿Por qué todas las culturas tenían el sacrificio como un modo de adoración? Y número 2, como un modo de aplacar la ira
en este caso de sus dioses. ¿Quién les dijo? ¿Cómo fue esto? ¿No? ¿De dónde pasó todo esto? Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo que ha pasado en todos lados. La adoración como fue enseñada se pervirtió, se cambió. ¿Por qué supieron ellos? Bueno, porque Adán y Eva tuvieron hijos. Y Adán y Eva, hay cosas que no están escritas, pero se entienden. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva que presentaron sacrificios a Dios? Caín y Abel. ¿El sacrificio de quién aceptó? De Abel. ¿Por qué no aceptó el de Caín? A ver, Hizo lo alguien que desactive quiso, su micrófono. Ángel, hizo lo que quiso, lo que a él le pareció. No ¿qué lo hizo hizo? de Sí. corazón, no lo hizo con ese corazón dispuesto. No llevó Ok. las primicias. No llevó su ¿Alguien más? primicia. Porque Voy no a cumplir seleccionó, y ya. porque no seleccionó la ofrenda. Bueno, casi, pero no, porque fíjense, sí seleccionó la ofrenda, o sea, sí escogió algo bueno. Y él en su razonamiento se enojó contra Dios porque, ¿por qué se enojaría contra Dios? O sea, porque Abel ofreció, no, Abel también ofrecía y él ofrecía y Dios pudo haber aceptado el de los dos. Pero se enojó también, de cierta manera, se preguntaba, ¿por qué no aceptas el mío? Ahora, ¿dónde se instituyó la prefiguración del sacrificio? ¿Con quién? Con Adán y con Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva con sus hijos? Les explicaron cómo se hacía un sacrificio. ¿Qué hizo Abel? Abel lo hizo como le enseñaron, como Dios lo instituyó. ¿Qué hizo Caín? Ah, Dios dice que mate un animal. ¿Por qué mató un animal? Si puedo traer esto, las hojas de higo. Otra vez. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó entonces? Desde el origen, pues obviamente ese conocimiento de que se tenía que derramar sangre para calmar la ira y para adorar, se llevó a toda la tierra, a toda la tierra. Como, y no que textualmente lo diga la Biblia, porque tampoco dice cuando Adán le explica a Eva que no debía de comer de ciertos árboles, no lo dice, pero se entiende que lo sabía, porque Dios no se lo dijo a Eva, Dios habló con Adán. ¿Sí ven? Y ese conocimiento se fue pasando a uno a otro. Llegan a Babel cuando quisieron adorar a Dios y en la torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Confundió la lengua de todos, los esparció por todo el mundo. ¿Y qué sucedió? Que toda la información que llevaban se llevó al mundo, pero ya iba desconfigurada, ya iba pervertida y ya no se practicaba como en el origen se tenía que hacer. ¿Y qué empezaron a hacer? Pues empezaron a matar a personas, empezaron a matar a vírgenes, empezaron a degollar cabezas de personas, ¿no? Dijeron, no, pues si el corderito cubre el pecado, pues si mato a a lo mejor tengo más favor con los dioses, etcétera, 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 que precisamente es el surgimiento de las religiones. El surgimiento de las religiones, ¿cuál es? Tratar de llegar a Dios por sus propios medios. Y la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Ve, que de veras que dele gracias a Dios de que nos haya permitido entender estos misterios y estos secretos y entender por qué somos cristianos. No somos cristianos nada más porque pues mis papás fueron y pues me enseñaron y yo repito, pues sí creo que hay un Dios y sí creo, no, sino que hay un fundamento histórico, arqueológico, científico, sociológico, psicológico y todos los lógicos que se puedan imaginar. Hay fundamentos, hay pruebas, hay sustento. Lo único que tenemos que hacer nosotros es precisamente esta teología sistemática. Vamos entendiendo desde el origen, ¿verdad? Desde quién es Dios hasta por qué expiación, y luego ya vimos quién es Jesucristo, por qué expiación, y así nos vamos a ir yendo toda esta teología para entender
a Dios, para entender por qué hizo y sucederá lo que él ya sabe, ¿no? Que va a suceder para nosotros. Entonces, ¿por qué era el sacrificio? Pues número uno, porque reconocen que estaban bajo el poder de una deidad. ¿Sale? Todo el mundo hacía esos sacrificios porque sabían que había un ser superior y que el hombre estaba bajo ese poder superior y lo ofrecían como una señal de rendición, ¿no? Sí, Jaime. Lo hacían como una señal o que yo me someto a esa deidad. Número dos, a pesar de tener la conciencia de que había este pecado y que este pecado perturbaba la relación con Dios, pues reconocían instintivamente que el Dios que los hizo tiene derecho de destruirlos, a menos de que se haga algo para reparar esa furia, ¿no? Entonces por eso lo ofrecían, ¿no? Porque, ya regué, entonces tengo que calmar y primero reconocer que hay un Dios y luego calmar la ira en el caso de ellos, de ese Dios. Nosotros entendemos por qué lo entendían así, pero es la ira de Dios. Romanos 1, para los que les gusta leer y vamos a estudiarlo aquí en la iglesia, ya estudiamos todo Romanos, pero si ya lo estudiaron conmigo en la iglesia, pues lo siento, nos lo vamos a volver a echar porque Romanos es un libro que es el Evangelio, o sea, es muy importante el libro de Romanos. Y Romanos 1 platica precisamente de todas esas personas que no conocieron de Jesucristo, que no conocían de Jesucristo. ¿Cómo fueron salvos? Preguntaban a Pablo, ¿cómo van a ser salvos si no conocieron de Jesucristo? Entonces Pablo explica que ellos les dejaron una ley de la conciencia. ¿Cómo sabían que era malo robar? ¿Cómo sabían que era malo lo que hacían? ¿Quién les dijo que era malo hacerlo? ¿Por qué castigaban? Todas las tribus de todo el mundo tenían sus leyes y sabían ellos que había cosas que estaban mal. ¿Cómo las sabían? Entonces Pablo explica que Dios puso en ellos una ley, la ley de la conciencia. Y por eso es que ellos llevaban estos sacrificios porque sabían que había un ser divino al cual habían ofendido y del cual necesitaban su perdón. Y número 3, los israelitas cumplían con su obligación principal hacia el hacedor. O sea, la adoración hacia Dios la hacían con sacrificios, con el objetivo de alcanzar comunión, con el objetivo de acercarse a Dios. Por eso hacían los sacrificios, con el objetivo de estar en paz y remover todos los obstáculos que les impedían tener esta comunión con Dios, ¿no? Es lo que hacían. Por ejemplo, déjenme ver, yo creo que la mayoría de aquí está casado, la mayoría. Bueno, no, si hay unos cuantos solteros, pero lo van a entender. Cuando tenían su novia y querían reconciliarse con ella, ¿qué hacían? O mujeres, ¿qué hacía el novio? Cuando se había equivocado con algo y quería reconciliarse con ustedes, ¿qué hacía? Un regalo. Flores. ¿No? Comida. Ya cuando llega con un vestido dices, no, la falta estuvo gruesa, ¿verdad? Sí metiste la pata para ya llevar un vestido, llevar otra cosa. No, se entiende que ese sacrificio, ¿no? Esas flores o ese regalito, lo llevamos para poder acercarnos, ¿no? Poder tener este momento nuevamente. Así lo hacían los israelitas. ¿Sí? ¿Ya me entienden? Entonces, reconocer que estoy bajo un Dios para perdone mis pecados y para tener comunión con Dios. Ese era la razón de por qué lo hacían. Ahora, vamos a ver los diferentes sacrificios que hacían, ¿ok? Les voy a mencionar algunos rápidamente. ¿Qué hora es? Ay, me apuro. Vamos a ver los sacrificios que hacían. Primero, si un israelita pecaba, entonces la relación quería restaurar la relación entre él y Dios, entonces se le llamaba un sacrificio de expiación. Ahí lo tienen en sus apuntes, sacrificio de expiación. Cuando peco y quiero restaurar
esa relación, expiación. Si un israelita pecaba contra su vecino o tenía un pleito con alguna persona, con algún vecino, entonces traía un sacrificio de restitución. ¿Okay? La expiación era para Dios, sacrificio de expiación para Dios, sacrificio de restitución era para la persona. Entonces, había de traer sus dos sacrificios, ¿eh? O sea, llegaba con el sacerdote y le, ¿sabes qué? Me eché un tiro con mi vecino porque sus perros huelen muy feo, no los baña y no limpia, etcétera, etcétera. Y nos dijimos y nos hicimos y tengo que pedirle perdón a Dios. Entonces llegaba con su sacrificio de expiación y su sacrificio de restitución. Este está en Levítico 6.1. Levítico 6.1 hasta el 7. Voy a leerlo rapidísimo. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o hubiere hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Esto está padre, ¿no? Lo que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le comentó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Por eso les digo que llevaba los dos. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defectos de rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. ¿Ok? Entonces, se fijan, llevaba los dos sacrificios. Ahora, ya que había arreglado sus cuentas con Dios y con el vecino, pero ahora deseaba consagrarse nuevamente, o sea, mantenerse puro delante de Dios, ofrecía un sacrificio de adoración. Sacrificio de adoración. Primero los otros dos. Y yo quiero vivir santo, yo quiero vivir consagrado para Dios, traía su sacrificio de adoración a Dios. Lo encuentran en Levítico 1. ¿Ok? Levítico 1, cuando venía a adorar a Dios. Y, ok, otro, se preparaba para gozar de una comunión nueva, de una comunión feliz con Dios. Quería pasar ese tiempo con Dios. A ver, aquí es que, Liz, baja tu mano de tu pantallita, porque aquí me salió un anuncio que no puedo seguir grabando si tienes la mano levantada, creo. O algo me dijo aquí que tienen que bajar la mano. Galaxy J8, ¿quién es? Ah, eres tú, Lisbeth. Ahí apachúrale donde dice bajar la mano o algo así. Sí, tienes que moverle tú. Yo no puedo moverle. Ok, entonces cuando querían tener esta comunión con Dios, llevaban un sacrificio de comunión. Sacrificio de comunión. Era otro tipo de sacrificio. Ese lo encuentran en Levítico 3. En Levítico 3. Ahora, lo padrísimo de todos estos sacrificios que acabamos de ver es que todos estos, ¿quién los cumplió? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Todos estos se cumplieron en Cristo. Nada más en Él. Esto está padrísimo. Vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, para que vean esto. ¿Cómo cumplió todos estos sacrificios? Pues muriendo, ¿verdad? Yalis, gracias. Lo lograste. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Pagó la justicia. Jesucristo pagó por nuestra justicia. Por eso es que fuimos justificados. Justificados significa declarado no culpable.
Eso significa justificado, declarado no culpable. No, tú no entraste a tiempo a la clase de teología, tienes falta, ¿no? Tienes falta, eres culpable. Pero si tú dices, es que ese día yo le avisé o tenía este asunto que es justificable, ¿no? Fui al doctor, etcétera, etcétera, entonces eres no culpable. Eso significa que somos justificados por Dios. Fuimos declarados no culpables. Quitó la ira de Dios. Un inocente murió por un culpable. Jesucristo satisface la ira de Dios en un sacrificio perfecto. Lo único que podía hacer quitar esa ira era el sacrificio perfecto de Cristo, porque esa ira venía sobre nosotros. Y esa ira viene sobre la humanidad en el día del Señor, el día grande y terrible. Viene esa ira, pero esa ira ha sido quitada de nosotros, justificados en Cristo Jesús. ¿Cómo? Isaías 53. Isaías 53. No lo pierdan este pasaje porque lo vamos a leer un poquito más y en su casa de veras que disfrútenlo. Dice el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al Cordero, a Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok. ¿De quién está hablando esta profecía? De Jesús. Creo que son 400 o 600 años antes del sacrificio de Cristo que se escribió esta profecía. Y ya estaba Cristo, que el Mesías, que el ungido, Jesucristo, iba a venir y tenía que morir. ¿Para qué? Por expiación. Lo dice ese versículo, ¿verdad? Por expiación. Y ya vimos todo lo que significa expiación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sacrificio? Pagó la deuda y se cubrieron los sacrificios de expiación, restitución, adoración y comunión, los que acabamos de ver ahorita. Todos esos sacrificios se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Vamos a ver rápido el tema 3, que es la eficacia del sacrificio. O sea, ¿cuál fue la eficacia de ese sacrificio que hizo Jesucristo? ¿Qué tan eficaces eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Pues no quitaban el pecado, como ya lo vimos, lo cubrían solamente. Y seguían condenados y seguían condenados. Por eso es que todos los que murieron en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaban? Estaban en el paraíso, en el Gena, ¿verdad? En el seno de Abraham. No estaban con el Señor, no estaban con Dios en el cielo, estaban en la tierra, en el paraíso. Ya lo vimos eso un poquito antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese sacrificio que hicieron los corderitos no quitaba la culpa, seguían siendo culpables, pero estaban divididos en otra área porque habían tenido ese sacrificio. Hebreos 10:4, voy a leerlo bien rápido, ya no me voy a detener tanto a explicarlo. Mientras lo leo, ustedes vayan así como, wow, vayan tratando de entender y váyanle subrayando a todo esto. Al versículo 4 en adelante. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, cuerpo preparado. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Jesús, de Jesús. No, tu fe no se fortalece cada vez más. No estás así como más seguro de lo que creemos y por qué lo creemos. Porque acuérdense que la fe no es ciega. La fe no es saltarse al vacío, sino que Dios nos da fundamentos para entenderlo. Dice el versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, ahí están, por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero. ¿Qué es lo primero, estudiantes del Éxodo? ¿No te va cayendo el 20 de todo el Antiguo Testamento? Quítalo primero para hacer, ¿qué? Lo último. ¿Y cuál es lo último? El sacrificio de Cristo. Ya no los corderitos, ya no el Shabbat, ya no la ley como la veían antes. Se quita esto para que quede esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, para siempre. Entonces, ¿qué prefiere? ¿La sangre de todos esos corderitos, que era la sombra, o quiere la sangre de Cristo, que es la realidad? ¿Qué prefiere, la sombra de un carro nuevo o el carro nuevo? Yo no quiero la sombra, yo quiero el original, ¿no? Yo lo quiero tener, pues es lo mismo aquí. Hebreos 9 y 10, híjole, léanlo por favor en su casa, ¿no? Léanlo por favor. Vamos a ver el número 4. Ay, ¿me regalan estos minutos hasta, termino un minuto antes de la siguiente clase, ¿sí? ¿Sí me lo regalan? Los que no prendieron su cámara les vamos a poner un tache, ¿eh? No sé si sí o si no. Ya Omar dijo que sí. Vamos a hacerlo. Número 4, la expiación en el Nuevo Testamento. La expiación en el Nuevo Testamento. Ok. Vamos a verla. Ay, rápido. La expiación, ya vimos, fue predeterminada en la eternidad, en el cielo, simbólicamente prefigurada en el ritual del Antiguo Testamento, realizada, ¿verdad?, históricamente en el sacrificio de Jesucristo como el Redentor, con un propósito, ¿verdad? O sea, en la eternidad, prefigurada y llevada a cabo históricamente. Y el Señor Jesús ya sabía el camino doloroso, la injusticia que tenía que recorrer para lograr esta redención. En Marcos 8:31, acompáñenme por favor, Marcos 8:31, dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, y esta frase que ocupa es importante porque no habla del Hijo de Dios. ¿Quién iba a morir? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, les enseñaba que convenía, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que iban a decir. Y esto está durísimo porque nos quejamos de los fariseos, de los escribas, de todos ellos. Pero actualmente hay sectas que siguen dudando de la eficacia, siguen dudando de este sacrificio que el Señor Jesús dijo, miren, y nos dice a nosotros en la actualidad, miren, hermanos, va a haber gente que se va a burlar, va a haber gente que no lo va a creer, va a haber gente que va a decir que no sucedió, va a haber gente que ok, sí, lo sacrificaron, pero eso no tiene nada que ver con esto. Él mismo dijo, sé que va a suceder, pero conviene que lo haga. Lo voy a hacer. ¿Por conveniencia de quién? Pues de nosotros. Entonces Jesucristo se convierte en la expiación en el, ya estoy acá, ya estoy en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Las profecías ya hablaban de esta muerte cruel. Vamos a Isaías 53, ahí donde estábamos.
Vamos rápido para que vean cómo ya se hablaba en el Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ok, vamos recorriendo, ¿verdad? Eternidad, prefigurado, el Antiguo Testamento, la realización histórica y ahorita estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Isaías 53? Vamos a leer desde el 3, vamos a leerlo porque está muy bonito. Despreciado y desechado entre los hombres, se está hablando de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y antes de seguir, voy en el versículo 6, está hablando en pasado. ¿Ya se dieron cuenta? Pero es una profecía en ese momento, ¿de dónde? Del futuro. ¿Ya se dieron cuenta? Seguimos. Verso 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es que ¿por qué Jesús tiene que hacerlo? No, ya no se hay muertes en el madero. Las muertes en el madero se acabaron. Esa muerte en el madero da una fecha, da una generación, da un tiempo donde se tenía que asesinar en un madero, lo cual ya no sucede en ninguna. Ahorita lo más que se hace es la inyección letal. Y la Biblia no habla de ninguna inyección letal. La Biblia habla que tenía que ser puesto ¿en dónde? En un madero. Para que vean, porque luego a los hermanos judíos cuando les hablan de Isaías 53, ustedes vean sus caras y quedan como, wow, no les gusta leerlo, no lo quieren, este capítulo que obviamente no lo pueden sacar. Y se dispuso con los impíos, bueno, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, está padrísimo ¿verdad? Vamos rápido a Mateo 17:22. Entonces debía de ser contado, ¿verdad? Cuando lo bautizaron con Juan hacía un bautismo, ¿ok? Juan bautizaba para arrepentimiento. Por eso nosotros cuando bautizamos no lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para entender este bautismo que ahora ya tenemos en Cristo Jesús. Ya no nada más, porque en Juan todavía no moría el Cordero, ¿verdad? Todavía no moría el Cordero. Entonces, ahora que ya estamos en esta dispensación, ya sabemos que está la operación de la Trinidad en nuestra vida. Por eso lo hacemos así. Entonces, estaba él bautizándose, haciendo misericordia. En su bautizo que tuvo con Juan, recuerden que el bautismo es la identificación. En ese bautismo, Dios, o sea, Jesús, se identificó con nosotros como pecador. Así como nosotros nos identificamos con él en su muerte, o sea, cuando bajamos al agua, morimos, ¿no? Pero no morimos, pero nos identificamos porque Cristo murió. Cuando Jesús se bautizó con Juan, él se identificó con nosotros. Él se arrepintió de pecados. ¿Qué pecados? ¿No? O sea, él se identificó con nosotros. Ahí empezó esto, ¿no?
hizo misericordia con toda la humanidad. ¿Para qué? Para llevar sus cargas. Por eso debía de ser llevado, contado entre los transgresores, debía de llevar nuestra miseria. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de expiación. Dice Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, él les decía lo que iba a suceder. Marcos 9:11. Vamos a terminar con esta cita. Marcos 9:11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Ok? La expiación en el Antiguo Testamento es Cristo Jesús, ¿verdad? En él se cumplieron todos los sacrificios de este Antiguo Testamento en una muerte cruel, dolorosa. Dicen los estudiosos que su corazón se rompió, o sea que él murió por un corazón roto, desangrado, de tristeza, ¿verdad? Una manera muy, muy dolorosa. ¿Por qué? Pues para cumplirlo y para que nosotros, bola de nacos, bola de pecadores, tengamos vida eterna. Para que cuando alguien dice: ay, no, pues ¿quién es ese Jesús? Él ni es Dios. A mí se me revuelven las tripas, pero digo: Señor, si tú los perdonaste aún en la cruz, si tú dijiste tengo que morir por estos, pues ¿quién soy yo para enojarme? Y a esos nos manda a predicarles, a esos nos manda a explicarle que esto que estás aprendiendo, que ellos entiendan por qué creemos en Jesucristo y en su obra expiatoria. Pues, damas y caballeros, acabamos con la clase. Dios les bendiga. Ya no